Hoy quisiera hablar de la fe, y aunque nadie lo dice, seguramente muchos pensaremos otra vez, ya sabemos lo que es la fe, ¿no? Ya sabemos que la fe es muy importante, ya sabemos que por la fe viene la salvación y la vida eterna. Todos o muchos conocemos Juan 3:16, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, ¿no?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dirás, la palabra fe no aparece en Juan 3:16, pero la palabra creer en el original es el verbo de la misma palabra que tenemos la fe. O sea que creer, en este sentido, en Juan 3:16, significa tener fe. O tener fe significa creer lo que Dios dice. Luego viene la duda, ¿no? ¿Somos salvos por las obras o por la fe? Efesios 2:8 lo dice muy claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces uno se pregunta por qué hoy tenemos que volver a hablar de la fe si ya lo tenemos todo claro. El reto de la predicación de hoy es precisamente entender que la fe no solo es el inicio de toda conversión, sino que la fe es indispensable y es algo maravilloso, fundamental, durante toda nuestra vida. Y para hablar de esto, consideraremos el famoso capítulo sobre la fe en la Epístola a los Hebreos. Es Hebreos 11, y es curioso porque los primeros capítulos de Hebreos, del 1 al 10, nos hablan de la gran diferencia entre el pacto de Dios presentado por Moisés bajo la ley y el pacto de Dios presentado por Dios mismo en la persona de su Hijo Jesús. Y está como 10 capítulos explicando cómo la venida de Jesús cancela o abroga la ley de Moisés para que entremos en la época de la gracia. Y dedica 10 capítulos para explicar la gran diferencia del origen de Jesús con el origen de la ley. La ley presentada por ángeles, por personas, etcétera, etcétera, aunque viene de Dios, pero a través de Moisés hay muchos sumos sacerdotes bajo la ley que hacen grandes sacrificios, pero no pueden redimir nada porque ellos mismos son pecadores. En cambio, Jesús jamás pecó. Jesús es Hijo de Dios. Jesús fue a la muerte por nosotros. Jesús es el Cordero perfecto, sin mancha, que requiere derramamiento de sangre para nuestra redención. Jesús es el yo soy antes que Moisés. Jesús es el alfa y la omega. Jesús es Dios mismo hecho hombre, por lo tanto, el pacto bajo el que estamos ahora en Jesús es mucho mejor, muchísimo mejor que el pacto de Dios con los hombres bajo la ley. Y acaba el capítulo 10 diciendo, pues es importante hacer caso a esta revelación, porque si la revelación hecha con manos humanas, las personas que no obedecieron fueron castigados terriblemente, cuánto más terrible sea el castigo de aquellos que no aceptan la revelación hecha a través del mismísimo Hijo de Dios mismo, hecho hombre. Y acaba diciendo, pero nosotros somos de los que tenemos fe, de los que no retroceden y van adelante
por la gloria y por la gracia de Dios. Y entonces, capítulo 11 de Hebreos nos explica exactamente qué es la fe. Luego el capítulo 12 de Hebreos vuelve a poner la mirada en Jesús. Literalmente dice, puestos los ojos en Jesús. Por esto es importante este capítulo 11 de Hebreos, que nos habla de lo que nos distingue o de lo que caracteriza, en el fondo, la relación de Dios con las personas en todas las épocas. Primero describe qué es la fe, ¿no? En Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es solo creo que Dios existe y por lo tanto soy salvo, lo cual es maravilloso. La fe nos da, es la base, hace real, hace cierto, hace seguro, es el fundamento de nuestra esperanza en Dios. La fe es la convicción, estamos seguros de cosas que no se ven. La fe, pues, no es solo estas cosas, no la necesitamos solo por esto en nuestras vidas. El versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, los antiguos son las personas fieles del Antiguo Testamento, básicamente. Y estas personas, todas ellas, fueron aprobadas, tuvieron éxito porque tuvieron fe en Dios. Dice, ellos por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, Dios dijo, lo has hecho bien, estás aprobado. No por todas sus obras que hicieron, sino por esta fe que tenían. O sea que la fe es algo que consistente, seguro, es la base real, el fundamento de nuestra esperanza. No es una unción que nos viene dada por Dios de forma misteriosa, es algo que es el fundamento, es la roca donde reposa nuestra esperanza. Por la fe podemos ser aprobados por Dios y por la fe también nos sirve, según el versículo 3, para entender que el universo lo hizo Dios por su palabra. Hace siglos, hace días, hace muchos días que se intenta explicar el origen del universo sin Dios, pero cada vez parece ser que la cosa se nos complica. Lo que antes parecía una pequeña célula, ahora tiene una cantidad de cosas dentro de ella que es súper imposible que funcione o que se haya creado por pura casualidad. La fe nos enseña, pues, o nos ayuda a entender la obra de Dios. Y entonces el capítulo 11 de Hebreos sigue dando ejemplos de quiénes eran estos antiguos que dice en el versículo 2 que hallaron buen testimonio delante de Dios. No leeremos todo el capítulo, pero es interesante leerlo pausadamente en casa, porque la máxima de hoy de esta predicación es demostrar que la fe no es solo lo más básico del cristianismo, sino que es lo más esencial en nuestra vida diaria como cristianos. Un ejemplo, Abel ofreció mejor sacrificio a Dios que su hermano Caín. ¿Por qué? Por la fe, dice la palabra. Todos estos ejemplos que das, empieza el versículo diciendo, por la fe Abel ofrece un mejor sacrificio a Dios. ¿Por qué? Por la fe Abel conoce mejor a Dios que su hermano Caín. Enoc, por la fe, agradó a Dios. ¿Cómo se puede agradar a alguien? Pues teniendo una relación con esta persona cercana, hasta tal punto que Dios dijo, esta persona no verá la muerte, sino que será transformada y subirá a los cielos conmigo. Por la fe Noé es advertido de una cosa que jamás había sucedido.
una inundación universal. ¿De qué estamos hablando? Pero él sabe quién está hablando, él conoce a Dios y por la fe construye un arca en la que se salvara él y su familia y un montón de animales y espera, si no me equivoco, 120 años hasta que empieza a llover. 120 años más o menos es casi el doble de mi vida, o sea, yo vivir 2 veces, toda mi vida, 2 veces, soportando la burla y el ridículo de estos vecinos y el mundo entero que decía: ¿qué hace este loco, predicador loco? Ha montado un barco encima de una montaña, ¿pero de qué va? Por la fe Abraham es llamado por Dios y lo deja todo. No solo deja todo, sino que se va a un país que no sabe ni cuál es, ni dónde está, ni para qué. Y cuando llega allí, vive como extranjero, porque tiene una esperanza superior en los cielos. Sara se la critica porque se puso a reír cuando Dios dijo que tendría un hijo, pero tuvo un hijo porque tuvo fe. O sea, podemos ver la reacción inmediata, ríe, pero tal vez sería bueno que valoráramos la grandeza de su fe por la cual Dios le hace tener un hijo. Ella creyó, dice la palabra, que Dios es fiel. Y esto solo sucede por la fe. Y por esto cantamos tantas veces: tu fidelidad es grande, ¿verdad? Por la fe, todas estas personas decidieron vivir en esta tierra puestos los ojos en su patria celestial. Dice la palabra de Dios literalmente, podían, si querían, si les gustaba el sitio donde estaban, hubieran podido volver de donde se fueron, pero ellos tenían los ojos puestos en algo celestial. Pero esto solo se puede hacer por la fe. Cuando tú crees que cuando Jesús dice: voy a preparar lugar para todos vosotros en los cielos, pues es verdad. Y si lo creemos, entonces nuestra perspectiva de las cosas cambia, ¿verdad? Porque tenemos nuestros ojos puestos en nuestra ciudad celestial eterna, cuyo arquitecto es Dios mismo. Abraham también, cuando ya la cosa estaba más o menos arreglada y encaminada, finalmente ya tenía el hijo de la promesa, Dios le dice: tienes que entregarme en sacrificio humano a tu hijo, que es el único hijo que tienes, en el cual yo te he prometido que tendrás una descendencia innumerable. Dice que por la fe Abraham entendió que Dios podía incluso resucitar a Isaac, su hijo, después de ofrecido en sacrificio. Dios, como ya sabéis, no permitió el sacrificio humano porque Dios odia que se sacrifiquen a seres humanos a los dioses. Y hay otros ejemplos, ¿no? Jacob era un elemento pues muy parecido a nosotros. Era más liante que fiel, pero bueno, él tenía muchas promesas y él quería conseguir sus promesas a su manera en lugar de confiar un poco más en Dios, pero tenía suficiente fe de acuerdo con la visión de Dios y le bendice como había prometido. Y Jacob, al final de su vida, mirando a sus hijos, que entre vosotros y yo, no saludáis a nadie, yo creo que eran unos perlas de cuidado, pero son los patriarcas del pueblo de Israel. Por lo tanto, hoy, en todas las iglesias, también hay unos perlas de cuidado, que somos nosotros, pero que por la fe y por la gracia de Dios podemos hacer lo que hacemos. Y Jacob, a pesar de lo que parecía, a pesar de su semidepresión, lo digo así, porque ya había perdido el gozo de vivir con la muerte de su hijo y después más problemas y el hambre y al final se fueron a Egipto y tal. Pero ¿dónde estaban todas las promesas de Dios en medio de Egipto? Jacob
bendice a cada uno de sus hijos. No se lo inventa. No lo dice porque él es listo y entiende cómo Rubén se cambiará en no sé qué y cómo tal Aser se cambiará en no sé qué más, etc. Pudo bendecir a cada uno de sus hijos porque por la fe sabía que Dios cumpliría todo eso en sus hijos porque lo había prometido. Lo mismo José. José está en Egipto cuando muere, ¿no? Pero él sabe que aquel pueblo no va a estar allí toda la vida, que aquel pueblo se irá. Y piensas, ¿por qué? Si les iba muy bien. Estaban creciendo, venían del hambre, estaban muy bien. Pero él cuando muere da instrucciones a sus hijos acerca de qué hacer con su cuerpo cuando Israel se fuera de Egipto. Maravillosa fe también esta. Otros ejemplos, los padres de Moisés dijeron, uy, quin nen més maco, qué chico más majo que nos ha nacido. Por la fe tuvieron la valentía suficiente para no obedecer las instrucciones del faraón y en lugar de matar a su hijo, según las instrucciones de faraón, ellos lo escondieron y consiguieron que aquel niño viviera para la gloria de Dios. Moisés es un personaje importante como 40 años creo que tenía, criado en la corte de Faraón, hijo de la hija, no sé si había otros, pero no, seguramente no era el heredero directo, pero casi, del trono de Faraón, y él decidió que podía enfrentarse al personaje más fuerte, más poderoso de la época, llevarle la contraria. Él decidió que era mucho más bonito, que era mucho mejor sufrir persecución con el pueblo de Dios que disfrutar de las maravillosas riquezas de la corte de Faraón. Y más adelante tuvo la lucidez necesaria para celebrar la Pascua y así salvar a todos los varones, los primogénitos más bien, a todos los primogénitos de su pueblo, cuando pasara el ángel que hacía justicia y mataba a todos los primogénitos de Egipto, y los suyos de Israel se salvaron. Y por la fe también tuvo el poder y la sabiduría para atravesar el Mar Rojo y muchas cosas más. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, por la fe se conquistó Jericó. No tenían armas, no tenían fuerza, no tenían ejército, no lo hicieron en un día ni en dos, sino que 7 veces, ¿no?, dieron una vuelta a las murallas de la ciudad, etcétera, y cayeron las murallas. Y por la fe también la prostituta Rahab se salvó ella y su casa, porque supo ver en el pueblo de Israel al Dios verdadero y único. Entonces Hebreos 11 sigue diciendo, versículo 32, ¿y qué más digo? Dice el escritor, ¿no? Es curiosa la expresión. ¿Qué queréis que os cuente más? Porque me faltaría el tiempo contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Importante, hoy en día hacer justicia es una cosa, es un milagro básicamente, ¿no? Necesitamos fe para hacer justicia. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, se salvaron, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Qué maravillosos estos versículos, ¿verdad? Pero por la fe también pasan cosas, como también 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero cuidado, por la fe también otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor
resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Por la fe unos evitaron la espada, por la fe otros fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Me encanta el versículo 38 que dice, de los cuales el mundo no era digno. Este mundo está muy lejos de los parámetros de la fe. Pero nosotros, como decíamos al principio, necesitamos, como agua de mayo, la fe cada día en nuestras vidas, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Cuántas cosas se hicieron por la fe, ¿verdad? Cuántas cosas tenemos nosotros que cumplir también por la fe. Y dices, el mundo no era digno de las personas que tenían fe. ¿Qué hace Dios con estas personas que tienen fe? Dios da testimonio de las buenas ofrendas de Abel, cuya sangre habla todavía hoy. Dios dice, Abel, lo has hecho bien. ¿Nos gusta a nosotros que Dios diga, lo has hecho bien? Pues por la fe es lo que Dios hace con nosotros. Dios traspuso a Enoc, le dijo, tú no vas a morir, tú vas directamente a vivir conmigo. Dios existe y Dios premia a los que lo buscan. De hecho, dice la palabra de Dios en Hebreos siempre que es imposible agradar a Dios sin fe. Y por lo tanto, es necesario que los que buscan a Dios crean que existe y que es galardonador de los que le hallan. Más adelante dice, Dios no se avergüenza de ellos. El mundo tortura, mata, echa fuera, ridiculiza, pero Dios está orgulloso de las personas que tienen fe. ¿Cuántas películas, verdad, se dice a los protagonistas, tu padre estaría orgulloso de ti, tu madre estaría orgullosa de ti, tu prima abuela estaría orgullosa de ti, tú lo que sea? Es un concepto necesario para el ser humano. Qué gran honor que Dios no se avergüence de nosotros. El arquitecto celestial que ha construido una ciudad para todos está orgulloso de las personas que tienen fe. Por lo tanto, la fe no es solo para convertirse y ser salvos. La fe nos tiene que acompañar todos los días de nuestra vida porque necesitamos la fe para agradar a Dios. Necesitamos la fe para entender las advertencias que hace Dios. Necesitamos la fe para responder correctamente cuando Dios nos llama y nos da una esperanza celestial. Necesitamos la fe para entender que Dios es fiel, como Sara. Sara debería cantar este himno, tu fidelidad es grande muchas veces, y Dios le dio un hijo. Por la fe, necesitamos la fe, como Jacob y como José, para ver el futuro real de las cosas. ¿Cuántas veces Israel confiaba en Egipto? Y hay una imagen muy bonita en la Escritura que dice que te apoyas en Egipto como si fuera una caña para poder mantenerte en pie, y la caña se rompe y te corta la mano, te atraviesa la mano en lo que tú te apoyabas. El futuro muchas veces parece incierto o inseguro, o no sabemos cómo será. Por la fe entendemos por qué el malhechor dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque Jesús no parecía un rey en esa situación, ¿verdad? Por la fe entendemos el futuro. Por la fe podemos tomar decisiones acertadas. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en nuestra vida? Miles, ¿verdad?
Moisés, por la fe, supo decidir bien y dijo: prefiero sufrir con el pueblo de Israel que vivir los goces pasajeros de la corte de Faraón. Necesitamos la fe para hacer proezas, como hemos leído en todos estos versículos, para derrumbar ciudades. Hoy en día no es literal esto, no vayamos a hacer la reconquista, por favor, sino que por la fe haremos auténticas proezas. Por la fe recibiremos bendiciones. Por la fe seremos salvados de tantos problemas. Por la fe sufriremos de formas indecibles para la gloria de Dios, personas de las que el mundo no es digno de ellos. Así pues, espero haber podido demostrar de alguna manera que la fe no es solo el principio básico de nuestro andar con Dios, sino que la fe es algo necesario en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo se hace esto? Preguntaremos. Esto sería otra predicación, ¿eh? ¿Cómo se cultiva la fe? Dice que la fe de la salvación, la fe que nos da salvación, pues viene por el oír. Si alguien predica el Evangelio, tú lo oyes y quieres y aceptas, pues tienes fe. Pero la fe no solo viene por el oír, que en nuestro caso sería no solo oír a personas que predican, sino también en leer la palabra de Dios con atención cada día de nuestra vida, sino también con tantas cosas maravillosas como es orar. Orar no es nada más que hablar con Dios. ¿Cómo sabemos que una persona merece nuestra confianza? Porque la conocemos. ¿Cómo se conoce a una persona? Pues hablando con ella, escuchando a esta persona, leyendo su palabra, orando, reuniéndonos, hablando con otras personas que tienen experiencias parecidas o muy diferentes sobre la fe, haciendo comunidad. Todas estas cosas permiten que nuestra fe no solo se mantenga, sino que crezca y podamos ser personas maravillosas en esta tierra, de las cuales Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, está orgulloso. Que Dios os bendiga.